cuando mi yerno salió de la cárcel. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas desgastadas de mi pequeña casa en las afueras de Valencia, proyectando sombras alargadas sobre las fotografías familiares que adornaban la pared del salón. Observé con nostalgia la imagen de mi hija Elena sonriendo junto a su hijo Miguel, un niño de ahora 12 años con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Hacía exactamente 5 años que había tomado la decisión más difícil de mi vida, denunciar a mi propio yerno, Javier Morales, por tráfico de drogas. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de meses de angustia al ver cómo la vida de mi hija y mi nieto se desmoronaba bajo el peso de las actividades ilícitas de Javier y su creciente violencia doméstica. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Era Elena, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Papá», dijo con voz temblorosa, «Javier sale mañana. Ha cumplido su condena». Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. 5 años habían pasado demasiado rápido. Elena entró y se desplomó en el sofá, retorciendo nerviosamente el borde de su blusa. Me ha estado enviando cartas desde la cárcel durante el último mes. Al principio parecían arrepentidas, pero las últimas, «Papá, está furioso contigo. Dice que arruinaste su vida, que le robaste años que nunca recuperará. Tiene tu dirección y, tengo miedo de lo que pueda hacer». Intenté mantener la calma por ella, asegurándole que todo estaría bien, pero en mi interior sabía que Javier Morales no era un hombre que olvidara fácilmente. Durante el juicio, mientras lo esposaban para llevarlo a prisión, me había mirado directamente a los ojos y había murmurado: «Esto no ha terminado, viejo. Volveré por ti». Esa noche, después de que Elena y Miguel se marcharan, cerré todas las puertas y ventanas con especial cuidado, revisé las cerraduras 2 veces y coloqué una silla bajo el pomo de la puerta principal, un hábito que había desarrollado en los primeros meses tras la condena de Javier. A mis 68 años, con la artritis limitando mis movimientos y sin más arma que un viejo bate de béisbol que guardaba junto a la cama, me sentía vulnerable ante la ira de un hombre 30 años más joven y con un historial de violencia. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo presintiera lo que estaba por venir. Intenté seguir mi rutina habitual, un café mientras leía el periódico, un paseo hasta el kiosco de la esquina, una breve charla con doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Pero cada rostro desconocido en la calle, cada coche que pasaba lentamente frente a mi casa, cada sonido inesperado me sobresaltaba. Regresé temprano y pasé el resto del día alternando entre mirar por la ventana y revisar mi teléfono, esperando noticias de Elena. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, recibí un mensaje: «Javier ya está fuera. Ha venido a ver a Miguel. Se ha comportado correctamente, pero no ha querido hablar conmigo a solas. Se ha ido hace 1 hora. Ten cuidado, papá. Te quiero». Las horas pasaron con una lentitud agobiante. Intenté distraerme con la televisión, pero no podía concentrarme en nada. Cerca de la medianoche, cuando finalmente me disponía a acostarme, escuché un ruido en el patio trasero. El crujido de una rama, el sonido metálico de la verja. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando en mi pecho. Luego, el inconfundible sonido de cristal rompiéndose. Alguien estaba forzando la ventana de la cocina. Con manos temblorosas, agarré el teléfono para llamar a la policía, pero antes de que pudiera marcar, la luz se cortó. Toda la casa quedó sumida en la oscuridad. «Me has echado de menos, suegro», la voz de Javier, más áspera de lo que recordaba, surgió de las sombras de la cocina. Retrocedí instintivamente, buscando a tientas el bate de béisbol que había dejado junto al sofá. 5 años, Antonio. 5 malditos años en una celda del tamaño de tu baño, pensando cada día en este momento. Javier avanzó hacia el salón, y la luz de la luna que se filtraba por la ventana reveló su figura, más delgado, con el pelo rapado y un nuevo tatuaje que le recorría el cuello.
Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, fríos y calculadores, fijos en mí con un odio que me heló la sangre. Javier, por favor, intenté razonar, aunque mi voz sonaba débil incluso para mí mismo. Hice lo que creí correcto. Elena y Miguel estaban sufriendo. Tú mismo estabas destruyéndote con las drogas y la violencia. Él soltó una risa amarga. ¿Lo correcto? ¿Enviar al padre de tu nieto a la cárcel te pareció lo correcto? ¿Sabes lo que es ese lugar? ¿Las cosas que he tenido que hacer para sobrevivir allí dentro? Dio otro paso hacia mí, y vi que llevaba algo en la mano. La luz plateada de un cuchillo brilló en la penumbra. Pero no te preocupes, he tenido mucho tiempo para planear cómo agradecértelo. Mi espalda chocó contra la pared. No había escapatoria. Cerré los ojos, preparándome para lo peor, cuando el sonido de la puerta principal abriéndose nos sobresaltó a ambos. Abuelo, la voz de Miguel, mi nieto, resonó en el recibidor. ¿Estás en casa? Mamá me dijo que viniera a verte. Javier se quedó paralizado, con el cuchillo a medio camino. Miguel, murmuró, confundido. La luz del recibidor se encendió, y Miguel apareció en el umbral del salón, con una mochila al hombro y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en comprensión al ver a su padre con un arma en la mano, acorralándome contra la pared. «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Miguel con una calma sorprendente para un niño de su edad. Javier bajó ligeramente el cuchillo, visiblemente desconcertado por la presencia de su hijo. «Miguel, vete a casa. Esto es entre tu abuelo y yo». Pero Miguel no se movió. En cambio, dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. «No, papá. No voy a irme. El abuelo Antonio me cuidó cuando tú no estabas. Me llevaba al colegio todas las mañanas, me ayudaba con los deberes, me consolaba cuando lloraba porque te echaba de menos. No voy a dejar que le hagas daño». La determinación en la voz de Miguel contrastaba con su pequeña estatura frente a la figura imponente de su padre. Javier parecía aturdido, como si no reconociera al niño que había dejado 5 años atrás. «Miguel, tú no entiendes. Él me denunció, me envió a la cárcel, me separó de ti y de tu madre». Miguel negó con la cabeza. «No, papá. Tú te separaste de nosotros cuando decidiste vender drogas, cuando golpeaste a mamá aquella noche que tuve que llamar a la policía yo mismo. El abuelo solo hizo lo que ninguno de nosotros tenía el valor de hacer». Las palabras de Miguel cayeron como un mazazo sobre Javier. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo el odio en sus ojos daba paso a la confusión y luego a algo que parecía vergüenza. ¿Tú llamaste a la policía aquella noche?», preguntó con voz quebrada. Miguel asintió. «Tenía 7 años, papá. Estaba escondido en el armario, temblando, mientras escuchaba a mamá llorar y suplicarte que pararas. Llamé al abuelo primero, y él me dijo que marcara el 112 inmediatamente. Él llegó antes que la policía y te encontró inconsciente en el sofá, rodeado de drogas. Mamá tenía el labio partido y un ojo morado. El abuelo me abrazó y me prometió que nunca más tendríamos que vivir así». Javier dejó caer el cuchillo, que repiqueteó contra el suelo de madera. Se llevó las manos a la cara y, por primera vez, vi a mi yerno derrumbarse. No con la violencia explosiva que había caracterizado sus arranques de ira en el pasado, sino con una quietud devastadora, como un edificio que se desploma sobre sus propios cimientos. «Miguel, yo, no sabía, no recordaba», balbuceó entre sollozos. Miguel se acercó cautelosamente y, en un gesto que me dejó sin aliento, puso su pequeña mano sobre el hombro de su padre. «Durante 5 años te he escrito cartas, papá. Te he contado sobre mi vida, mis amigos, el colegio. Te he enviado dibujos y fotos. Nunca te dije que te odiaba, aunque a veces lo sentía. Siempre esperé que cuando salieras, fueras diferente. Que fueras el papá que recordaba de cuando era muy pequeño, el que me llevaba al parque y me enseñaba a montar en bicicleta. Pero si has venido a hacer daño al abuelo,
entonces no has cambiado nada. Las palabras de Miguel, pronunciadas con la claridad y sabiduría que solo los niños que han madurado demasiado rápido poseen, parecieron atravesar las capas de rabia y resentimiento que Javier había acumulado durante sus años en prisión. Se quedó mirando a su hijo como si lo viera por primera vez, y luego a mí, ya no con odio sino con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Lo siento, murmuró, tan bajo que apenas pude oírlo. Lo siento tanto, Miguel. Antonio, yo, no sé qué me pasó. La cárcel, el odio, la culpa, me consumieron. Vine aquí pensando que me sentiría mejor si te hacía daño, pero ahora. No pudo terminar la frase. Miguel, en un acto de valentía y compasión que me dejó sin palabras, abrazó a su padre. Javier se quedó rígido por un momento, como si hubiera olvidado cómo responder al afecto, y luego, lentamente, envolvió a su hijo en sus brazos, aferrándose a él como un náufrago a una tabla en medio del océano. Los observé en silencio, con el corazón latiendo aún acelerado pero con un nuevo sentimiento emergiendo entre el miedo y la adrenalina, esperanza. Esa noche marcó el inicio de un largo y difícil camino de reconciliación. Javier no se transformó de la noche a la mañana, las adicciones, la ira y los traumas no desaparecen con un simple momento de claridad. Pero algo fundamental había cambiado en él al ver a su hijo interponerse entre el odio y el perdón. Al día siguiente, se presentó voluntariamente en un centro de rehabilitación. Elena, aunque cautelosa y herida por el pasado, accedió a permitirle visitas supervisadas con Miguel una vez que mostrara progresos consistentes en su tratamiento. Los meses siguientes fueron un delicado equilibrio entre mantener límites firmes y tender puentes hacia la sanación. Javier asistía religiosamente a terapia, tanto para su adicción como para manejar su ira. Consiguió un trabajo modesto en un taller mecánico gracias a un programa de reinserción laboral para exconvictos. Cada domingo, venía a mi casa, no ya como el hombre amenazante de aquella noche, sino como alguien luchando genuinamente por redimirse. Al principio, nuestras conversaciones eran tensas y superficiales, limitadas a comentarios sobre el clima o el fútbol. Pero gradualmente, comenzamos a hablar de cosas más profundas, sus experiencias en prisión, mi soledad tras la muerte de mi esposa, nuestros miedos y esperanzas para el futuro de Miguel. Una tarde, casi un año después de aquella noche fatídica, Javier me pidió que lo acompañara a un lugar especial. Me llevó a un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, hasta la tumba de su padre. Murió cuando yo tenía la edad de Miguel, me explicó mientras dejaba un ramo de flores sobre la lápida. Era violento, bebía demasiado. Mi madre y yo vivíamos aterrorizados. Cuando murió, sentí alivio, y luego culpa por sentir alivio. Juré que nunca sería como él, que nunca haría sufrir a mi familia como él nos hizo sufrir a nosotros. Se detuvo, con la voz quebrada por la emoción. Y mírame ahora. Me convertí exactamente en lo que más odiaba. Ese día comprendí que el odio de Javier hacia mí había sido, en realidad, odio hacia sí mismo, proyectado en la figura que le había mostrado su propio reflejo distorsionado. No justificaba sus acciones, pero me ayudó a entender el ciclo de dolor que había estado perpetuando sin siquiera ser consciente de ello. Todavía estás a tiempo de romper ese ciclo, Javier, le dije, poniendo una mano sobre su hombro. Miguel te necesita. No al padre que crees que debería ser, sino al padre que estás eligiendo ser ahora, cada día, con cada decisión. 2 años después de que Javier saliera de prisión, Elena accedió a darle una segunda oportunidad, no como pareja, sino como copadre de Miguel. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, y algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Pero por el bien de su hijo, encontraron un nuevo equilibrio, una forma de comunicación basada en el respeto mutuo y el objetivo común de criar a un niño feliz y seguro. Javier continuaba viviendo solo, en un pequeño apartamento cerca del taller donde ahora era encargado, pero pasaba los fines de semana con Miguel, enseñándole a reparar motores, llevándolo a pescar, construyendo lentamente la relación que casi había destruido.
En cuanto a mí, la experiencia me enseñó que el perdón no es un acto único sino un proceso continuo, y que a veces, las segundas oportunidades nacen de los momentos más oscuros. Cada domingo, Javier, Elena, Miguel y yo nos reunimos para comer en mi casa. No somos una familia perfecta, nuestras conversaciones a veces se tensan cuando los recuerdos del pasado emergen inesperadamente.